vamos a hacer un paréntesis dentro de los reportes noticiosos. El día de ayer ya recibimos reportes desde Talca, a las 11:30 de la noche. Desde Talca se contemplan 3 cuerpos con forma triangular viajando en dirección a Santiago, escoltados por un objeto alargado luminoso desde atrás. Me llamaban efectivamente porque 2 días seguidos llevaban viendo esta observación y las personas que nos llamaban era para ver si teníamos... Ahora, exactamente. Y esto fue anoche. O sea, fue la noche del martes, exacto. Noche de lunes y noche de martes. Exacto. Y me dijeron que estuviéramos atentos porque podíamos ver la situación acá. El día miércoles, a las 18 horas, en Coquimbo, aparición de 2 objetos voladores no identificados. A las 19:30 horas aparecen 5 ovnis que se sitúan realizando distintos tipos de movimientos sobre una población y sobre también la empresa Coca-Cola. Hay varios testigos de este incidente. Y previo a esto, ya teníamos algunos reportes desde Punta Arenas, hace una semana y media atrás, también observaciones de ovnis. Y dentro de este marco aparece ahora otro tipo de observación que se sitúa efectivamente en Angol, que ha sido, llevamos bastantes días ya realizando esta información, es decir, viendo estas informaciones, pero lo de Angol me parece que requiere un análisis a nivel de un análisis como muy agudo, muy escéptico y con mucha precaución de lo que está pasando en Angol. De partida, cuando hablamos de ovnis, hablamos de una anomalía aeroespacial. Cuando hablamos de anomalía aeroespacial, hablamos de un fenómeno altamente extraño que tiene un comportamiento de origen extraordinario. Lo que reportan de Angol es una luz que está situada, inclusive si hay amigos de la novena región en este minuto, sería interesante que más tarde pudiesen comunicarse con nosotros quienes hayan apreciado el fenómeno y poder tener también mayores antecedentes. Es un fenómeno que a una hora determinada aparece y después desaparece. Me tocó ver uno de los videos y efectivamente vi una luz que aparecía, desaparecía. El tipo de magnitud de la luz era la misma magnitud que tiene de repente un planeta altamente visible y sobre todo en estas condiciones atmosféricas, y la recurrencia de apariciones era lo más, a mi entender, sospechoso. Después se dieron explicaciones que habían sido descartados satélites, planetas. Ojo, no, a mi entender, deberían señalar cuál es el motivo y por qué supuestamente se han descartado esas explicaciones. Yo creo que no se han descartado todavía esas explicaciones, ya que hay varios fenómenos que se asemejan al fenómeno último que nosotros estamos contemplando, fenómenos de tipo de refracción luminosa. No solamente refracción de la Luna, sino a veces refracción de planetas. Los planetas a veces se producen, recordemos que las capas de la atmósfera actúan a veces como verdaderos espejos y se pueden producir producto efectivamente de la curvatura de la Tierra, de las capas atmosféricas, una situación de refracción de la luz de un planeta y verla en otra latitud. Y como que nosotros estuviéramos viendo un cuerpo ahí. Y por eso nos salen los radares. Claro. Ojo. Y sobre todo cuando este planeta aparece en la misma latitud, ¿por qué? Porque efectivamente los fenómenos astronómicos son fenómenos a la misma hora, se producen con esa recurrencia, hasta que el planeta se aleje o las condiciones vayan cambiando. Ahora había una imagen hoy día de Canal 13 que mostraban, claro, un punto, una estrella, evidentemente una estrella, ¿qué era? Y había una luz intermitente que pasaba muy rápido. Interesante. Muy interesante. Que eran flachazos. Sí. Un flachazo, una distancia de tiempo, sí, digamos, esa imagen. Otro flachazo. Ahora, ojo, habría que determinar si estamos en presencia del flash, de una luz electroscópica de un avión de guerra. Ojo, hay que descartar eso primero. Y si se descarta la posibilidad que sea efectivamente un avión de guerra, podríamos estar en presencia de ovnis, ya que ese tipo de flachazos nosotros lo hemos encontrado. Bueno, es el típico de los aviones de guerra. Exactamente, entonces hay mucha confusión con la luz electroscópica, pero también nosotros hemos visto incidentes ovnis donde aparecen estos flachazos y que son efectivamente ovnis, pero previo descarte de los aviones y previo también contemplación de que el cuerpo realiza movimientos altamente extraordinarios.
Ahora, esa video lo encontré muy, muy interesante, pero necesitamos saber si efectivamente andaban aviones o no de guerra, porque era luz clásica electroscópica. Ahora, insisto, también me ha tocado ver, inclusive ya tuve, dentro de las filmaciones que vamos a presentar el día domingo, en el planetario, dentro del gran show que va a haber a las 6:30 de la tarde, hay unas filmación efectivamente de la estación orbital Mir, hacia la estación orbital Mir, donde uno de los ovnis pasa realizando lo mismo que nosotros vimos hoy día, estos destellos. Y previo a esto aparece también una flota, te digo, una cantidad, deben haber por lo menos unos 40 objetos. Tú ves la estación orbital, ves la cámara y de repente 40 objetos que empiezan a volar y después la cámara se desvía, como quieren a grabar con una cámara de seguridad, pero se les pasó esos segundos vitales para ver una cantidad de objetos bañando el cielo de manera impresionante. Ahora, una grabación que por lo menos contempló hoy día, no sé si te recuerdas que había un cuerpo como cambiando de colores. Sí. Ese cuerpo me reforzó la hipótesis de que se pueden estar comenzando a grabar una serie de cosas ante la sugestión, ante también la alerta, intentar captar ovnis, porque lo que estaba viendo era clásicamente el efecto producido por una estrella a través de las capas de la atmósfera, a través del disturbio, efectivamente, que se produce el disturbio de gases, producto también de los errores ópticos de un cuerpo que está a años luz de distancia. Todos esos colores son clásicos. Hoy vamos ahora a conocer una página de internet de la NASA, en donde los amigos pueden ver los satélites. Fantástico. Donde pueden pesquisar los satélites. Es importante, sí. Dentro de una de ellas, un avistamiento que se dio en Punta Arenas hace poco tiempo atrás. Vamos a ver si podemos entrevistar después, más adelante, en un próximo programa, a Carlos, que se dio en un sector denominado la zona del silencio. Teníamos varios reportes de observaciones de objetos voladores no identificados y Código Sur, Carlos, partió en conjunto con un médico, colaborador de ION en la 12ª región, a este sector donde estaban los registros de ondas. Es un lugar donde las ondas de radio no llegan, es decir, no se producen ondas. Y en un minuto Carlos logró contemplar en el cielo un cuerpo que destellaba distintos colores luminosos, realizando distintos tipos de maniobras. Carlos y el otro señor llevaban focos bastante poderosos que utilizan allá en el sector de las mineras y comenzaron a lanzar destellos, enviarle destellos, y Carlos iba premonido su cámara de video y comenzaron a recibir respuestas del objeto volador no identificado en varias secuencias lumíricas. Inclusive el cuerpo comenzó a descender y contemplaron el cuerpo descendiendo en un área ya que tenemos delimitada donde se han visto descender en otras oportunidades. Por lo tanto ya tenemos una pista por lo menos de donde en un punto de nuestro país se están llegando y vamos a entablar ya una operación de más de mayor calaje para poder tener mayores datos. Ahora estamos esperando la información de Carlos y la recepción también del material en video. Lo que yo me acuerdo es, años atrás, no sé si fue al final. Más de abducciones por periodos de tiempo que se disparan coincidiendo con acontecimientos famosos. Publicación de bestseller, como también con... Bueno, vamos a ver lo siguiente. Supuestamente se dispararían cuando hay películas sobre el tema de los ovnis, se dispararían estas cifras de abducciones cuando hay publicación de noticias al respecto. Esa es la idea, ¿no? Que cuando se publican libros, películas de abducciones, como que la tasa de abducciones sube. Lo que yo pienso es que no es que suba la tasa de abducciones. Lo que pasa es que el tema se coloca de moda y gente que cree haber tenido estas experiencias las denuncia y se sienten más relajados de poder hablar porque tienen un elemento que les permite una comunicación social, un lenguaje en común. Claro. Y ya está siendo validado, entonces lo que le pasa está siendo validado socialmente por los medios. Y a partir de eso es que se produce la denuncia, no es que se produzcan más abducciones, ¿ok? Mi opinión sobre Bob Hopkins, Intruders, Hopkins lo conozco personalmente, tengo una buena opinión de él en función de que es una muy buena persona, es un muy buen artista plástico, una persona muy carismática. Hopkins, un pionero también en lo que ha hecho,
Pero ahora, en lo que es abducciones, de Bob, se lo he dicho directamente a él en función de su investigación, que yo encuentro que él tiene algunas carencias. Bob Hopkins, vamos a recordar quién es. Bob Hopkins es como el top de las abducciones en el mundo, el que se lanza con un bestseller llamado Intrusos, en la cual él realiza un estudio, un estudio de caso sobre una norteamericana que dice estar siendo secuestrada por extraterrestres y tener varias evidencias sobre su secuestro, incluyendo que habría tenido todo un cuento con un hijo, inclusive un híbrido, ¿no? Él comienza a especular con los híbridos a partir de su novela Intruders, que fue una novela que fue todo un bestseller. Y sin embargo, yo creo que el caso efectivamente trabajado en su novela tiene algunas carencias. Es decir, Hopkins se basa demasiado en solamente la hipnosis y no presenta evidencias más que la supuesta memoria recurrente de este tipo de experiencias, sino presenta experiencias físicas o evidencias físicas externas que puedan corroborar los hechos. Si bien es cierto que en Intruders aparentemente en el lugar donde aterrizaría la nave habría quedado la huella, la investigación yo creo que se pierde un poco cuando la propia protagonista comienza, después de todo esto, de salir a la luz pública, a realizar una serie de conferencias, a volverse mujer estrella. De ahí uno comienza a dudar de la veracidad del caso. Sin embargo, es una novela interesante. Intruder yo la recomiendo porque tiene un poco, nos deja dentro del límite entre la posibilidad del fenómeno real y la posibilidad del fenómeno en sí psicológico. Philip Klass demostró que son técnicas fraudulentas. Bueno, vamos a decir quién es Philip Klass. Philip Klass es un ingeniero escéptico. Fue director de la revista prestigiada de Aviation Week. Es editor también del Skeptical Encounter, que es una publicación escéptica. Él lidera efectivamente el PSYCOP, que es el Comité para la Refutación de lo llamado paranormal en Estados Unidos, y es un ferviente detractor de las abducciones y también de los ovnis. Ahora, Klass también ha tenido varios patinazos, es decir, Klass no hay que creerle todo lo que dice. Klass ha tenido varios patinazos, sobre todo en el caso de Coyle del año 1979, cuando intentó decir que un conjunto de militares habían contemplado una lluvia de meteoritos de las Oriónidas en función de una descripción que solamente le bastó una llamada telefónica y 15 minutos con los testigos, conversar con un testigo por 15 minutos en una llamada telefónica para hacer un libro. El tipo hizo un libro después de haber conversado con un testigo por 15 minutos. El doctor Hynek conversó con los 5 militares, estuvo varias horas, incluyendo encontró testigos de tierra que vieron una máquina enorme siguiendo el helicóptero, refutando completamente a Klass. Hay un trabajo de James Zimmerman publicado en International UFO Report bastante interesante sobre este incidente. Pero bueno, volviendo a Klass hoy día, sobre mi opinión de que ha demostrado que son técnicas fraudulentas, yo creo que sí, que Klass aquí la chuntó, porque en algunos casos la hipnosis, estas personas quedan en un estado de semiconsciencia. En este estado de semiconsciencia, en un estado profundo de trance, tú puedes jugar un poco con la memoria y se produce un fenómeno comúnmente denominado complacencia doctrinal, es decir, que la persona quiere complacer el deseo de encontrar alienígenas en el ufólogo, en el perceptor, o en el investigador. Entonces, entre uno y otro se van alimentando la fantasía y puede fabricarse una abducción. Pero, ¿cuál es mi opinión sobre John Mack? El psiquiatra, bueno, hoy día no es tan buena como la que yo tenía. Es una persona que está refutando el método científico y ya ha hablado muy bien de algunos casos que son fraudes. Por lo tanto, Mack, independiente de que sea doctor de Harvard, no está muy prestigiado hoy día. Su polémica con la periodista del Times, quien descubrió que no realizaba técnicas. Bueno, vamos a explicar qué pasó. John Mack, en un minuto él tenía un grupo de apoyo, un grupo de gente que decía ser abducida. Él solamente, el único filtro que utilizaba era la creencia, si te creo o no te creo, pero no realizaba una investigación mayor. Las hipnosis también eran estas hipnosis medias inducidas, en un clima prominente para
que aparecieran extraterrestres, aunque sea inventados, ¿no? En ese minuto se infiltró una periodista, es decir, una mujer. Mi amigo David Jacobs, que es amigo también de Mack, y Jacobs es el top también de las abducciones en conjunto con Hopkins y John Mack. Jacobs es catedrático en la Universidad Temple, Filadelfia, doctor en historia, y su doctorado lo hizo a través de una obra prominente denominada OVNIs, Controversia en América, y tiene 2 bestsellers sobre abducciones, The Threat y Secret Life, Vidas Secretas. Ahora, me decía justamente David que él conoció a esta periodista, esta periodista la llamó insistentemente muchas veces para decirle que ella tenía evidencias concretas de un aterrizaje de un ovni en el patio de su casa, en medio de un suburbio, una cosa muy extraña, y era muy... y él se dio cuenta que la tipa era mentirosa. Inclusive esta mujer empezó después a intentar fomentar a Mack. Él le dijo que a Mack que tuviera cuidado con esa mujer, y esta mujer es sometida a un trance hipnótico, y en este trance hipnótico esta mujer inventa una historia que realmente es delirante, es decir, que para él la creo. Mack dice que ella se siente que era niña, su primera abducción cuando era muy niñita, tenía como 5 años, y se ve dentro de un platillo y le pregunta efectivamente Mack, ¿con quién estás? Veo una persona joven, carismático, al otro lado veo a una persona calva, muy gordito, y se da cuenta que estaba Nikita Khrushchev y Kennedy arriba del platillo, ¿no? Y fue justo en el periodo de la crisis de los misiles, y al medio de esta conversación una alienígena como intermediando, y al final este alienígena nos hace saludarse, que se den un abrazo, se hagan amigos, después se acaba la crisis de los misiles. Eso era lo que salió de la hipnosis, y Mack quedó impresionado con ese relato. Mack quedó impresionado, y después y lo tenía, no lo colocó en su libro, en el libro Abductions, que fue el bestseller de Mack, ese caso, pero está en sus archivos. Ahora, cuando justamente Mack es invitado por el Psycho a un debate, son invitados 3 ufólogos prominentes a debatir sobre abducciones, aparece esta mujer dentro del público, le dice: Mack, yo era tu abducida, esto era todo mentira, eso te lo inventé, y publica la historia también en el Times. Y a partir de eso quedó una media escoba, la reputación de Mack se va por los suelos. Mack, premio Pulitzer, doctor de Harvard, uno de los fundadores del departamento de psiquiatría de Harvard, se le somete a una auditoría, y en esta auditoría se dan cuenta se hace una defensa de Mack, que Mack a la larga igual tenía su prestigio, no podía ¿Y cuál es el fin de hacer esto de la periodista? Desenmascarar, decir que el tipo era poco riguroso, que su método era claro, y que no podían hablar de este tipo de casos de abducciones. Ahora, ojo, aquí me pregunta si son un fraude las abducciones como un fenómeno o son solo una experiencia psicológica. Aquí voy a hacer una distancia entre lo que ha construido la cultura norteamericana en las abducciones y de una experiencia que a mi entender todavía no tiene una explicación convencional. Si bien es cierto, personalmente, y habiendo estudiado abducciones de hace varios años atrás, estar trabajando en un proyecto efectivamente internacional sobre abducciones y conocer el tema acá en Chile, he podido percibir que efectivamente hay un 95% de casos que tienen estas explicaciones, pero hay un porcentaje menor que no es posible explicarlas en función de una invención, de una psicopatología, de una alucinación moderna. No es posible, porque a veces hay testigos externos, como el caso de Harold Hidalgo en Punta Arenas, un caso realmente extraordinario, donde imagínate que la persona está, año 1973, un trabajador que está en técnico electrónico, que está en ese minuto en su oficina, frente a Seno Otway, donde hubo un secuestro en el año 87, y de repente sus compañeros están contemplando la aparición de un objeto triangular que viene lentamente se posa sobre la oficina, lanza unas de luz, esta de luz inclusive traspasa el techo, sale la luz por las ventanas, uno de estos trabajadores parte corriendo, le golpea la puerta a este señor, y al final, valiente, ¿no? Y valiente, golpeando la puerta de salvar amigos, al final dice: ya hasta aquí nomás, te dejo ahí con esos chistecitos. Hay cerca de 7 testigos, y después el ovni, boom, ingresa su haz de luz,
se retira y desaparece. Ahora el personaje del interior recuerda que empieza a perder la conciencia y la aparición de repente de una forma luminosa enfrente de él hasta transformarse en una criatura larga, de un cráneo ancho pero muy alto, con una especie de malla negra en el cuerpo, pierde la conciencia